Hola, en este video voy a hablar sobre el tema de energía. Vamos a empezar por la definición. La definición de energía es capacidad para realizar un trabajo. Esa es una de las definiciones. O sea, nosotros vamos a ver que tenemos muchos tipos de energía, pero todas las energías tienen en común que la energía permite realizar trabajos. Otra de las definiciones es la capacidad para realizar cambios en sí mismos o en otros cuerpos que tienen los sistemas, ¿sí? Capacidad de un cuerpo para realizar cambios en sí mismos o en otros cuerpos, ¿sí? Si un sistema tiene energía, puede hacer cambios, o en ese mismo sistema o en otro. Esta definición, digamos, es muy amplia porque los tipos de energía son muy amplios. Empecemos por las características que tiene la energía, que serían 4 características: conservación, transferencia, transformación y degradación. Veamos qué significa cada uno. Empecemos por conservación. La conservación significa que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. ¿Esto qué significa? Que la cantidad de energía que existe en el universo es siempre la misma. No se va a crear de la nada ni se va a destruir, sino que se va a mantener, se va a conservar la energía. Otra de sus características es la transferencia. Transferencia significa que pasa de un cuerpo a otro la energía, ¿sí? Por ejemplo, la energía eléctrica que viene por los cables pasa a un ventilador y hace que mueva sus paletas. Se transfirió la energía. O la energía térmica, o sea, calórica, que hay en una olla, se puede transferir a una cuchara de metal que pongo dentro de la olla. Se transfiere el calor, ¿sí? Entonces, transferencia es que la energía pasa de un cuerpo al otro. Después la energía se transforma. Transformación significa que se transforma de un tipo a otro. Yo tengo, por ejemplo, energía eléctrica y se puede transformar en energía cinética, que es la del movimiento. Cuando conecto un ventilador, esa energía eléctrica se transformó en cinética. Otro ejemplo sería, tengo energía eléctrica, conecto un televisor y se transforma en energía lumínica, que es la luz, energía sonora del sonido, y en energía calórica, porque también el televisor se va a calentar un poco y se va a transformar en calor. Entonces, la energía se conserva, no se crea ni se destruye, sino que se transfiere de un cuerpo a otro y se transforma de un tipo a otro de energía. Y por otra parte tenemos el concepto de degradación de la energía. Degradación significa que pasa de formas más útiles a formas menos útiles. Esto, dicho en otras palabras, se puede decir que en el universo la energía está distribuida de distintas formas, pero siempre tiende a transformarse, a hacerse más homogénea. El ejemplo sería que yo puedo tener una forma de energía, por ejemplo la electricidad, y esa forma se puede transformar en muchas otras. Pero casi siempre la energía se va a transformar en formas menos útiles. Por ejemplo, cuando yo la energía eléctrica la transformo en energía calórica, en calor, si conecto una estufa, por ejemplo, con esa energía ya no puedo hacer otra cosa, no puedo volver atrás. Eso significa que la energía se degrada. Que se degrada no significa que desaparezca, sino que se hace más homogénea. Se tiende a transformarse todo a un tipo de energía menos útil. Entonces, repasemos las características: es conservación, transferencia, transformación y degradación. Conservación significa que no se crea ni se destruye. Transferencia es que se pasa o se transfiere de un cuerpo a otro. Transformación es que se transforma de un tipo a otro de energía. Y degradación es que se transforma de formas más útiles a menos útiles. O sea que se hace más homogénea la energía, se hace más pareja. Esas serían las características. Ahora veamos las distintas formas de energía que tenemos.
Las formas de energía, estas son algunas, ahora vamos a agregar algunos ejemplos más, ¿sí? Pero vamos a empezar por las que tenemos acá. Vamos a empezar por mecánica. La energía mecánica es la suma de estas tres energías. La definición de energía mecánica es que es la suma de la energía cinética más la potencial gravitatoria más la potencial elástica. Vamos a definir a cada una de ellas. La energía cinética es la energía dada por el movimiento. Lo que vamos a ver es que cuando algo se mueve tiene energía cinética. Por ejemplo, si tengo un ventilador, se mueven las paletas y eso es energía cinética. Si hay una pelota moviéndose, tiene energía cinética. A mayor velocidad vamos a tener mayor energía cinética. Entonces esta energía cinética depende del movimiento o sea, de la velocidad de ese movimiento. Después tenemos la energía potencial gravitatoria. Esa energía depende de la altura. Cuanto más altura tenga un cuerpo, más energía potencial gravitatoria tiene. ¿Qué es esta energía? Es la capacidad de caer que tiene un cuerpo. Cuando yo más alto pongo un cuerpo, más energía potencial gravitatoria acumula, porque va a caer desde mayor altura y está acumulando esa energía. Y por último, la energía potencial elástica, que lo vamos a tener en los resortes o en los elásticos. Veamos un ejemplo. Yo acá tengo un resorte y lo comprimo. Lo tengo bien chiquito el resorte. Cuando yo tengo ese resorte comprimido, o sea que lo achico, yo después si lo suelto, libera energía y se vuelve a expandir ese resorte. Entonces cuando yo comprimo un resorte, acumula esa energía. Lo mismo que si estiro un elástico, tengo energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque va a volver a su tamaño original. Cuando vuelve al tamaño original, tenemos esa energía potencial elástica. Entonces, la energía mecánica es la suma de estas tres, ¿sí? Y ahí definimos cada una. Después tenemos la energía eléctrica, que es la que viene a nuestros hogares. Y esa energía eléctrica se define como una corriente de electrones. Los electrones son cargas negativas que se mueven a través de un conductor. Un conductor es un metal. Los metales lo tenemos en los cables, por ejemplo. Adentro del cable hay un metal por el cual circulan esos electrones a través de una corriente. Esa es la energía eléctrica y es muy importante porque se puede transformar en muchos tipos de energía. Después tenemos la energía térmica. La energía térmica es la energía también llamada, podemos llamarla calórica. La energía térmica la vamos a ver cuando tenemos dos cuerpos a distinta temperatura y de un cuerpo se pasa calor a otro. Esa energía térmica se puede obtener en centrales que se llaman centrales térmicas. Después tenemos la energía nuclear. La energía nuclear se puede obtener en centrales nucleares y es la energía que está dada por el núcleo de átomos de elementos muy radioactivos. Los núcleos de los átomos lo que hacen es fusionarse. Cuando hablamos de fusión, de la energía nuclear puede ser fusión o fisión. Fusión es cuando se unen los núcleos de dos átomos, o sea, se fusionan. Y fisión es cuando un núcleo se parte en dos, ¿sí? La fisión sería así: el núcleo de un átomo, el núcleo es la parte central, se divide en dos y libera energía. Y la fusión es cuando dos núcleos se unen y forman uno más grande. Es lo contrario. Pero en esos dos casos vamos a tener grandes cantidades de energía que se libera. Después, por otro lado, tenemos la radiación. La radiación es energía en forma de ondas. Se llaman ondas electromagnéticas. Esas ondas pueden atravesar el espacio vacío. Por ejemplo, energía por radiación es la radiación solar. El calor del sol y todos los rayos, los ultravioleta, por ejemplo, esos rayos llegan a la Tierra atravesando todo el espacio vacío porque son ondas. Eso es la radiación.
Y por último tenemos también la energía química. La energía química es la que está almacenada en los átomos, en las uniones entre los átomos. Cuando los átomos están unidos, entre esas uniones acumulan energía. Esa energía química, por ejemplo, la podemos ver en los alimentos. Cuando uno ingiere un alimento, ingiere energía química. Después, si yo muevo mis músculos, estoy transformando esa energía química en movimiento, o sea, en energía cinética. ¿Sí? De un tipo de energía vamos a transformarlo en otro tipo de energía. Estos serían algunas de las formas de energía, ¿sí? Después por ahí mencionemos alguna más, porque también podemos hablar de la energía lumínica. La energía lumínica es la de la luz. Podemos hablar de la energía sonora, que es la del sonido, ¿sí? Y después de formas de obtener la energía eléctrica se puede obtener de la energía hidroeléctrica. Hidroeléctrica es hidro significa agua, o sea, del agua, a través de una represa hidroeléctrica se acumula el agua y se obtiene energía eléctrica. O podemos también hablar de la energía eólica. La energía eólica es la del viento, ¿sí? Hay muchas formas de obtener energía. Estas serían las más importantes. Ahora lo que vamos a hablar es hablar un poquito más de la transferencia de energía. Nosotros dijimos que la transferencia de energía es que la energía se transfiere, o sea, se traspasa de un cuerpo a otro cuerpo. Vamos a ver que cuando hablemos de transferencia de energía, esta puede ser de dos formas. A través del calor o a través del trabajo mecánico. Entonces, si me preguntan, ¿de qué dos formas se puede transferir la energía? Puede ser por calor o por trabajo mecánico. Veamos qué es cada una. El calor se transfiere cuando hay diferentes temperaturas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo un cuerpo acá que está a una temperatura muy alta. Vamos a suponer 40 grados Celsius. Y tengo otro cuerpo pegadito que está a menos temperatura. Supongamos que está a 25 grados. Al tener diferentes temperaturas, va a pasar calor siempre del que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. Quiere decir que del cuerpo que está a 40 va a pasar temperatura hacia el cuerpo que está en 25. Entonces va a pasar para allá calor. ¿Sí? Lo que pasa es el calor. ¿Para qué? Para que las temperaturas se igualen. Entonces, el calor es una forma de energía que aparece cuando hay cuerpos a distintas temperaturas. Del de mayor temperatura va a pasar calor al de menor temperatura. Entonces, cuando hay diferencia de temperaturas, hay transferencia de energía por calor. La otra forma es trabajo mecánico. El trabajo mecánico requiere de una fuerza y de movimiento. ¿Qué sería el trabajo mecánico? Por ejemplo, si tengo que mover una caja. Tengo una caja y tengo que moverla desde acá hasta esta posición. Entonces, tengo que hacer un movimiento, ¿sí? Y ese movimiento va a implicar un trabajo mecánico. Acá hay una distancia que lo tengo que mover. Y para mover cierta distancia de acá hasta acá esta caja, alguien tiene que empujar, ¿sí? Entonces la persona va a hacer un trabajo, o la máquina, lo que sea, aplicando una fuerza. Va a haber una fuerza que va a hacer esa persona para moverlo esta distancia. Y por lo tanto va a haber movimiento. Entonces, ¿cómo puedo saber si la transferencia de energía es por trabajo o por calor? ¿Por qué? El trabajo mecánico va a aparecer movimiento, o sea, se movió, y va a haber una fuerza implicada. En cambio, si la transferencia de energía es por calor, es que va a haber cuerpos a distintas temperaturas. Eso sería entonces la transferencia de la energía. Cómo la energía pasa de un cuerpo al otro. Veamos otra cosa. ¿En qué unidades vamos a medir la energía? La unidad es en qué medimos. Por ejemplo, si yo quiero medir un largo, lo voy a medir en metros, en centímetros, en kilómetros. La energía se mide en una unidad que se llama Joule.
y se representa con la letra J, ¿sí? Hay otras unidades, pero la que vamos a ver es esta, los joules. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo una heladera que consume una energía de 4000 joules. Esa sería la unidad en que mido la energía, el joule. Ahora hablemos un poco de qué es la potencia. La potencia, la definición es que es una magnitud que indica la cantidad de energía que entra o sale de un sistema por unidad de tiempo. Veamos qué significa esto. Esto lo podemos ver mejor en una fórmula. La P es la potencia. Esta P significa potencia. La potencia se calcula como la energía dividida por el tiempo. ¿Sí? La energía, recién dijimos que la unidad en la que se va a medir es el joule. La energía se mide en joule. El tiempo lo vamos a medir en segundos, con la letra S. Y la potencia se mide en watts. Acá tenemos que su unidad de medida es el watt. Entonces, la potencia es la energía dividida el tiempo. O dicho de otras palabras, la cantidad de energía por unidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener, por ejemplo, que tener dos máquinas, ¿sí? Dos máquinas que hacen el mismo trabajo, o sea, transfieren la misma cantidad de energía. Pero esas dos máquinas pueden tener distinta potencia, porque depende el tiempo que tarden en hacer ese trabajo. Vamos a dar un ejemplo, voy a dar dos máquinas. Tengo la máquina 1 y tengo la máquina 2. La máquina 1 realiza un trabajo transfiriendo una energía de 2000 joules. La máquina 2 también hace el mismo trabajo con una energía de 2000 joules. O sea que la energía es la misma. Pero la máquina 1 tarda en hacer este trabajo 2 segundos. Y la máquina 2 tarda 1 segundo. Entonces la energía es la misma. La energía acá es 2000 joules y acá las dos están haciendo la misma energía, el mismo trabajo. Pero cambia el tiempo en el que lo hacen. Entonces lo que va a cambiar es la potencia. La que sea más rápida es más potente. ¿Quién es más rápida? Esta, que lo hace en 1 segundo, que esta que lo hace en 2. Hagamos la fórmula de potencia. La potencia es la energía dividida el tiempo. La potencia, entonces, es la energía, 2000 joules, dividido el tiempo, que es 2 segundos. La potencia es 2000 dividido 2, da 1000 watts. Entonces la potencia de la máquina 1 es 1000 watts. Ahora veamos la potencia de la máquina 2. La potencia es la energía, que también es 2000 joules, dividido el tiempo, que es 1 segundo. Entonces la potencia es 2000 dividido 1, 2000 watts. Entonces esta me dio una potencia de 1000 y esta una potencia de 2000. Esta tiene más potencia porque trabaja más rápido, o sea en menos tiempo. La que más tarde tiene menos potencia. La potencia entonces es como una medida de con qué rapidez se hace un trabajo, ¿sí? Bueno, entonces ahí terminamos con la parte teórica y veamos los distintos ejercicios que podemos llegar a tener. Vamos a empezar con el primero. Y el primero es: ¿qué tipo de energía podemos asociar a una televisión, una pelota y un auto? Bueno, empecemos por una televisión. Por la televisión, ¿qué vemos? Vemos sonido. Bueno, escuchamos sonido, vemos una imagen, o sea, por la luz. Y también, si la tocamos, vamos a sentir que algo de calor libera. Entonces, en la televisión lo que entra es energía eléctrica, pero lo que sale, esa energía eléctrica, se transforma en energía lumínica. Energía lumínica es la de la luz,
energía sonora, que es la del sonido, y energía calórica, por el calor que libera. Después pensemos en una pelota. Una pelota que está en movimiento, ¿sí? Una pelota que, por ejemplo, la pateo y toma cierta altura y cierta velocidad. Entonces, ¿qué energías vamos a tener? En la pelota vamos a tener energía de la velocidad, ¿sí? Que era la energía cinética, porque se está moviendo. Siempre que algo se mueve, tiene energía cinética. Pero también voy a pensar que está tomando altura, ¿sí? Si está tomando altura, tiene energía potencial. Y también está rebotando. Ahí también entra algo de energía elástica, energía potencial elástica. La otra es potencial gravitatoria. No hace falta aclarar. Cuando se dice potencial es lo mismo que decir potencial gravitatorio. La de la altura. Potencial cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica, porque está rebotando. Entonces, estas tres formas de energía formaban la energía mecánica. Lo que hay en una pelota es energía mecánica. Después, un auto. Un auto está en movimiento, ¿sí? O sea que en el auto vamos a tener energía cinética. Más que nada, energía cinética. Si suponemos que el auto está subiendo a una montaña o una loma, también tendríamos energía potencial. Y también lo que va a aparecer es energía calórica, porque algo de calor libera el auto. Como tenemos energía cinética, podemos decir también energía mecánica. Si la energía mecánica englobaría también si el auto tiene altura, y si tiene altura englobaría la energía potencial. Entonces estos son los tipos de energía que vamos a tener en esos cuerpos. Después lo que tenemos que ver es las transformaciones de energía que podemos tener. ¿Qué transformación de energía ocurre en cada uno de estos casos? Empecemos por una lámpara. Tenemos que pensar qué energía tengo antes y qué energía tengo después. Empecemos por la energía que tengo antes. Yo a una lámpara la conecto a la electricidad. Entonces lo que tengo es energía eléctrica. Y esa lámpara, ¿en qué transforma la energía eléctrica? Y en energía lumínica, porque la transforma en luz. Y también va a liberar algo de calor. Si tocamos la lamparita y nos quemamos, también energía calórica, que siempre se pierde algo como calor. Bueno, una radio. La radio también. La radio generalmente la conectamos a la electricidad, salvo que sea a pilas, pero es energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, la radio, ¿en qué la va a transformar? En energía sonora. Sí. Después, una heladera. ¿Qué hace la heladera? La heladera también la tenemos conectada, ¿sí?, a la electricidad. Tenemos energía eléctrica. Y esa heladera, ¿en qué tipo de energía lo transforma? Lo que hace la heladera en realidad no es que crea frío, sino que lo que hace es sacar el calor para afuera, ¿sí? Lo que va a hacer la heladera es eso. Entonces, el frío es la falta de calor en realidad. Lo que hace la heladera es el motor toma el calor que hay en el interior de la heladera y lo va a poner para el exterior de la heladera. Por eso, si yo dejaría la puerta de la heladera abierta, no se va a enfriar la habitación, sino que se va a calentar, porque ese motor va a trabajar mucho más. Siempre que hablemos de las temperaturas, lo que estamos hablando es de la energía calórica. Bueno, después tenemos gotas de lluvia. Las gotas de lluvia están a cierta altura y lo que hacen es caer. Entonces lo que ahí tenemos implicado es una altura, ¿sí?, que tenemos energía potencial,
gravitatoria, porque están altas, están en las nubes. Y esa energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética cuando caen las gotas. La energía potencial gravitatoria es la de la altura se transforma en velocidad, o sea, en energía cinética. Por último, una pila conectada a un circuito. Un circuito generalmente tiene una lamparita, ¿sí? Un circuito puede ser, puede tener conectada una lamparita, un ventilador, lo que sea, pero generalmente un circuito eléctrico, los más simples, tiene una pila, un cable y una lamparita. Supongamos que es así. Entonces la pila siempre tiene energía química. ¿Por qué química? Porque está entre los átomos de esas pilas. Y las pilas siempre es energía química. Y si tenemos conectada una lamparita, la podríamos transformar en energía lumínica. Se abriría un ventilador en cinética. Depende de qué conectemos a esa pila. Bueno, entonces lo que hay que pensar es qué energía tenemos antes y en cuál se transforma, cuál tenemos después. Veamos ahora el punto 3. Lo que tenemos que hacer es nombrar 3 sistemas a los que se puede asociar energía térmica, energía nuclear y energía potencial gravitatoria. Bueno, cuando hablamos de energía térmica, estamos hablando de que hay energía calórica, o sea, hay traspaso de calor de un cuerpo al otro, ¿sí? La energía térmica, entonces vamos a tener en cuenta esto cuando haya cuerpos que estén a diferentes temperaturas, ¿sí? Un ejemplo podría ser que tengo agua a distinta temperatura y la mezcle, ahí va a aparecer el calor del mayor temperatura al de menor temperatura. La energía térmica podemos encontrarla cuando se produce la quema de algo. En las centrales térmicas se queman combustibles, como por ejemplo el carbón, para producir energía, ¿sí? Serían ejemplos de energía térmica. Pues la energía nuclear, ya dijimos que era la fusión y la fisión. La podemos tener en los reactores nucleares, que se encuentran en las centrales nucleares, que lo que hacen es producir la fusión o la fisión nuclear. También la energía nuclear la vamos a encontrar en las estrellas, ¿sí? En las estrellas donde se produce la fusión de distintos átomos produciendo energía nuclear. Esto pasa también en el Sol. También lo podemos encontrar en los elementos radiactivos que están en la naturaleza. Por último, la energía potencial gravitatoria es la más fácil porque es en cualquier cuerpo que tenga altura. La energía potencial gravitatoria, como vimos, puede estar en las gotas de lluvia, puede estar en una pelota que está arriba de un edificio, yo la tiro, tiene potencial gravitatoria. Puede estar en una maceta que está colocada en una ventana, tiene altura. Siempre que haya una altura, existe energía potencial gravitatoria. Pasemos ahora a la 4. ¿Cómo se puede reconocer si un sistema gana o pierde energía por calor o por trabajo? Y demos un ejemplo. Bueno, habíamos visto que el sistema puede ganar o perder energías porque está transfiriendo energía a otro lado, ¿sí? Un sistema puede tener energía, se lo pasa a otro, o otro sistema se lo pasa a él, de dos formas: por calor, ¿sí? O por trabajo. Por calor dijimos que lo que tiene que haber, para darnos cuenta, es que tiene que haber diferentes temperaturas. Al haber diferente temperatura entre un cuerpo y otro, ahí me doy cuenta que es por calor. Y por trabajo lo que tenía que existir es una fuerza y ligado a un movimiento. Entonces, veamos dos ejemplos. Si un sistema gana energía por calor, por ejemplo, tengo mis manos a cierta temperatura, las acerco a una estufa y las voy a sentir que cambiaron de temperatura. Ahí mis manos ganaron energía por calor, distinta temperatura. Por trabajo, puede ser si tengo una caja, la estoy moviendo. Cuando la estoy moviendo tiene un movimiento y le estoy haciendo una fuerza. Entonces esa caja estaría ganando energía cinética, porque antes no tenía energía cinética, estaba quieta. Pero esa caja ahora tiene energía cinética, ¿por qué? Porque yo la estoy moviendo aplicándole una fuerza, ¿sí?
Bueno, veamos el 5. ¿Qué transformaciones de energía ocurren en las fuentes de energía vistas? Bueno, las fuentes de energía puede ser, vamos a hablar de las distintas fuentes de energía que podemos tener. Podemos tener la energía hidroeléctrica, como nombré antes. Podemos tener una energía eólica. Podemos, por ejemplo, tener la energía mareomotriz, que es la de las mareas. Podemos tener la energía térmica, las centrales térmicas. Podemos también tener la energía nuclear, las centrales nucleares. Y también podemos tener la energía solar, que son los paneles solares. De cualquiera de estas formas, lo que vamos a hacer es transformar distintas energías en energía eléctrica, que es la que vamos a usar en nuestras casas. Vamos a empezar, por ejemplo, si hablamos de la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es la energía que acumula el agua cuando se hace una represa y se va a transformar en electricidad. Nosotros vamos a imaginar que tenemos un río, ¿sí? Y lo que hacemos con ese río es armar un dique, una represa, que contenga ese agua. Entonces lo que va a pasar con ese agua es que va a aumentar el nivel, va a crecer en altura. Y al tener más altura, lo que hace ese agua es tener más energía potencial. Entonces acá acumula energía potencial. Esa energía potencial que está dada por la altura se va a transformar en energía cinética. ¿Cómo se va a transformar en energía cinética? Porque va a haber en algún lugar de esa represa un lugar donde se va a dejar pasar el agua solo por ahí. Voy a dejar pasar el agua por acá. Entonces pasa con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la energía potencial se transforma en energía cinética de movimiento. Y ese agua que pasa por ahí, lo que hace es mover las aspas como si fuese es como si fuese un molino, ¿sí? Mueve unas aspas. Esas aspas van a girar debido a que pasa el agua por ahí. Entonces ahí tenemos energía cinética. Y esa energía cinética se va a transformar por un transformador en energía eléctrica. Entonces, cuando hablamos de las centrales hidroeléctricas, se transforma de energía potencial por la altura en cinética, que es la de la velocidad, y de la cinética por un transformador a una energía eléctrica. ¿Sí? Veamos la otra que nombré, que es la eólica. La fuente de energía eólica es la del viento y funciona de forma muy similar. En lugares donde hay mucho viento se colocan aerogeneradores, que son molinos muy grandes, que lo que hace es que esas aspas se van a mover por el viento. Entonces tenemos la energía del viento, que es la energía cinética, mueve esas aspas, y esas aspas, acá hay un transformador eléctrico, ¿sí? Que lo que hace es transformar esa energía cinética en energía eléctrica. Entonces de la energía cinética del viento se transforma directamente en energía eléctrica. El otro tipo es la energía mareomotriz. Mareomotriz es la de las mareas. La energía de las mareas funciona de forma similar a la hidroeléctrica, ¿sí? La marea es el movimiento de agua, pero cuando sube y baja el nivel del mar. Entonces lo que va a pasar es que cuando el nivel del mar cambia bruscamente, también vamos a tener ahí unas aspas que van a moverlas. Esto los va a mover el mar, el agua, ¿sí? Y ese movimiento, que es energía
cinética se va a transformar en energía eléctrica también. Después vamos a tener la energía térmica. La energía térmica se da en centrales térmicas. Lo que se hace es quemar, por ejemplo, carbón, combustibles de ese tipo, o también se pueden quemar residuos de las cosechas, se queman combustibles, ¿sí? Entonces, eso carbón o residuos de cosechas, basura que se puede también llegar a quemar, lo que acumula es energía química entre los átomos. Y esa energía química se va a transformar en energía calórica, y ese calor se va a transformar luego en energía eléctrica. ¿Sí? Porque esa energía calórica se usa para calentar agua que produce vapor. Ese vapor también va a mover como si fuese un ventilador sin las aspas, y se va a transformar en energía eléctrica. Siempre vamos a llegar a energía eléctrica. Después vamos a tener la energía nuclear, que lo que transforma es la energía nuclear, justamente, que está en el núcleo de los átomos, lo va a transformar en energía térmica, porque cuando esos núcleos se parten o se unen, o sea, se fusionan o se fisionan, liberan gran cantidad de energía. Esa energía se transforma en energía térmica, que también se usa para calentar agua, y esa energía se va a transformar en energía eléctrica. Por último, tenemos la energía solar. La energía solar es la energía del sol, que la energía solar es energía lumínica, o sea, en forma de rayos, radiación, ¿sí? Y esa energía lumínica se va a transformar en energía eléctrica con el uso de unos paneles solares que se llaman paneles fotovoltaicos. Lo que hacen es transformar la luz en energía eléctrica, ¿sí? Eso sería entonces básicamente las transformaciones de energía que ocurren en cada tipo. Después, lo que nos queda, vamos a ver el ejercicio 6. Dice que un electrodoméstico A tiene un consumo de 200 watts. El consumo es la potencia, ¿sí? La potencia se mide en watts. Entonces, el electrodoméstico A, 200 watts. Mientras que otro electrodoméstico precisa 150 joules en 0,5 segundos. ¿Cuál de los dos requiere más potencia? Bueno, ahí tenemos que comparar. La potencia del A es 200. La potencia del otro, que vamos a llamarlo B, no lo sé, pero puedo hacer la fórmula. Potencia es energía sobre tiempo. Entonces hago esto. Calculo la potencia. La energía, que es 150 joules, la divido por el tiempo, que es 0,5 segundos. Entonces haces en la calculadora 150 dividido 0,5 y nos va a dar 300 watts. Entonces ahora comparamos. ¿Cuál de los dos requiere más potencia? El primero me dicen que requiere una potencia de 200 watts. Y el segundo, hago la cuenta, divido 150 por 0,5 y da 300. Entonces, ¿cuál requiere más potencia? El segundo, ¿sí? El que llamamos B. Porque me dio un número más grande. Si me da un número más chico, sería el A. Pero como me dio un número más grande, este requiere más potencia. Por último tenemos, ¿qué significa que la energía se degrade? Bueno, vimos que una de las características de la energía es la degradación. Que se degrade la energía significa que pasa de formas más útiles a formas menos útiles. En el universo nosotros tenemos distintas formas de energía, pero siempre esa energía tiende a transformarse en calor. Y el calor es una forma de energía que no es tan útil, porque yo no puedo volver para atrás y transformarla en otra cosa.
Entonces, que la energía se degrade significa que nosotros tenemos la energía distribuida de manera heterogénea, o sea, de formas diferentes. Pero esa energía con el paso del tiempo tiende a transformarse en formas más homogéneas, o sea, más parejas. Que la energía tiende a transformarse todo en el mismo tipo quiere decir que se degrada, porque ese mismo tipo es menos útil, ¿sí? Eso sería entonces todos